Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga altamente. Una bienvenida, ¿cierto?, al canal La Voz en el Desierto, por Antonio Pizarro, su servidor acá. Cada semana, ¿cierto?, damos temas con gusto, nos preparamos durante la semana, investigamos, nos seguimos capacitando, estamos analizando hoy día, mis queridos hermanos, estoy haciendo estudio del griego, del hebreo, estoy analizando Biblias modernas, algunas traducciones, en el cual vamos a entender más clarito el tema de Dios. Y eso es bueno, ¿cierto? Que las traducciones de la palabra de Dios vayan dando un mensaje más claro dentro también de un periodo que fue escrito la palabra del Señor. Para poder entender muchas veces la palabra de Dios, también hay que entender el tiempo de Jesús en el contexto que se dijo y la entenderemos más clarita y no vamos a dar un mensaje distorsionado de la palabra de Dios. El tema de hoy día se llama, mis queridos hermanos, las traducciones de la Biblia. Hoy día vamos a hacer un viaje cómo la palabra de Dios ha llegado a nosotros, cómo llegaron a haber copias de rollos y después también traducciones de diferentes Biblias. ¿Cuáles son las diferencias que tienen algunas Biblias? ¿Llegó la palabra de Dios como realmente fue escrita o no ha llegado así? Bueno, hoy día vamos a analizar este tema, mis queridos hermanos. En primer lugar, hermano, el deseo de Dios que siempre se hicieran copias de la palabra de Dios. Porque no podía existir solo un rollo o unos cuantos rollos, sino que Dios quería que hoy día la palabra de Dios fuera como hoy. Hoy día la Biblia, mis queridos hermanos, el Antiguo Testamento está en 700 idiomas. Imagínense, el Antiguo Testamento está en 700 idiomas. Perdón, la Biblia completa. Y el Nuevo Testamento, solo el Nuevo Testamento, solito, porque a veces se encuentra el Nuevo Testamento no completo, así como la Biblia, está en más de 2000 idiomas. Es decir, que la palabra de Dios, mis queridos hermanos, está muy difundida hoy día. Vamos a ir al libro acá de Deuteronomio capítulo 17 y el versículo 18. Vamos a ver que el deseo de Dios, de Dios hacia un cristiano, es que tenga un ejemplar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así tú vas a poder leerlo todos los días. Es lo mismo que el deseo que Dios tenía con el rey. Aquí en Deuteronomio capítulo 17, versículo 18 dice: cuando se siente, dice, sobre el trono, sobre su reino, entonces escribirá, dice, para sí, en un libro una copia de la ley. Tenía que tener una copia de la Biblia, del original. Es decir, que tenía no una copia así que estuviera desviada, distorsionada. Tenía que tener una copia de la original. Interesante, ¿eh? Una copia de la original, dice la palabra de Dios, y esta dice, está al cuidado de los sacerdotes, los levitas, y lo tendrá, dice, consigo. Lo leerá, dice, todos los días de su vida, para que aprenda, dice, a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley, estos estatutos, para ponerlos por obra. Así que el deseo de Dios, hermano, para el rey, como es para nosotros, que tengamos una copia de la Biblia, tengamos un ejemplar de la palabra de Dios. Existen varios ya. Dios habla hoy, la versión Valera, la traducción del Nuevo Mundo, se encuentra la Biblia Vulgata, la Católica de Jerusalén, la latinoamericana. Hay muchas traducciones de la palabra de Dios. Muy bien, pues, en primer lugar, hermano, quizás, bueno, muchos de ustedes deben saberlo, ¿cierto? También vamos a compartir para que no lo saben. El Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, fue escrito en hebreo y algunas porciones en griego, ¿ya? Eso fue escrito en el Antiguo Testamento, en hebreo y unas pocas porciones en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. El griego koine, es cierto, el que estaba prevaleciendo cuando 280 años antes que el Señor Jesucristo viniera a la tierra, el griego, hermano, se comenzó a hablar, era como el idioma internacional. Por eso en el año 280 antes del Señor Jesucristo se hace la primera traducción del hebreo al griego. Y esta traducción se llamó la Septuaginta o la Iglesia de los 70, porque participaron 70 personas en traducir del hebreo al griego. Así que ahí tenemos la primera traducción de la palabra de Dios, pasada del hebreo al griego, ¿ya? Y se llamó la Septuaginta. Y fue en el año 280 antes del Señor Jesucristo. Interesante. Después, hermano, aparece el Señor Jesucristo y los evangelios y las cartas de los apóstoles escritas en griego. En griego se escribió el Nuevo Testamento. Pero en el año 400, del año 400 al 480, se comenzó a hacer muy popular el latín. Ahora ya no era el griego el que se estaba hablando, sino que era el latín.
Por eso en el año 420, después del Señor Jesucristo, más o menos ya, se hace la traducción de la Biblia al latín. Y la hizo Jerónimo. Jerónimo fue el que hizo una traducción. Este llegó a ser con el tiempo después un santo católico, el que hace la primera traducción al latín. Ahora, bien interesante, hermano, este era el idioma del latín que se empezó a hacer, era muy divulgado como idea, ¿cierto? En todo el mundo se habla el inglés, persona que este es como el idioma que se hace los negocios, todo en inglés. En este paso pasó con el latín. Pero fue sucediendo que fueron naciendo otros, mis queridos hermanos, otros idiomas. Fue apareciendo el inglés, el italiano, el francés, el español, y la Biblia comenzó a quedarse en latín. Pero el problema es que llegó un momento que solo los sacerdotes y los eruditos sabían latín. Así que nadie podía entender la Biblia. De hecho, hubo un tiempo que las misas se hacían en latín. Se leía en latín, así que nadie entendía nada. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí, cierto, comienzan a ver la intervención de católicos como William Tyndale. William Tyndale fue un reformador, pero él era un sacerdote católico, que él comenzó a hacer una traducción de la palabra de Dios. Y en el año 1530, mis queridos hermanos, se hace la traducción. Se hace la traducción del Antiguo Testamento al inglés. Después, Casimiro de la Reina, en el año 1569, él hace la primera edición, la que nosotros hoy día tenemos, la versión Valera. La versión Valera, mis queridos hermanos, se hizo en el año 1569. No se sabe el lugar, ni quienes participaron con Cipriano de Valera, porque era el periodo de la Inquisición Católica, así que nadie quería darse a conocer para que lo mataran, porque entonces querer poner la Biblia a un idioma común de la gente era condenado con la muerte. Por eso la Biblia tuvo que luchar, mis queridos hermanos, y los reformadores como William Tyndale, es cierto que él tradujo la Biblia primero, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento al inglés, posteriormente el Antiguo, pudo llegar a las personas que hablaban inglés. Después Casimiro de la Reina hizo posible que se escribiera la Biblia en castellano. Es el idioma original que fue de Castilla, el castellano, que hoy día es cierto la raíz que nosotros tenemos, hoy día se le llama el español. Y esta Biblia se llamaba la Biblia del oso, porque tenía una insignia, parecía un oso, un escudo, y se llamó así. Así la palabra de Dios, mis queridos hermanos, ha llegado a nosotros. Por eso el profeta Isaías dice una gran verdad. Vamos a leer acá Isaías 40. Isaías capítulo 40, se ha cumplido, ¿cierto?, la palabra del Señor. Isaías 40 y el versículo 8 dice ahí la palabra de Dios. Sécate, dice la hierba, marchite, dice la flor. La hierba está hermosa. Entonces sabemos que llega septiembre acá a Chile y aparecen los cerros verdecitos cuando ha llovido, pero después el pasto se va. La flor es bonita, también después se marchita. Pero no pasa así con la palabra de Dios. Dice ahí la palabra de Dios. Dice, la hierba se seca, la flor se marchita. Porque el viento, dice, Jehová sopló en ella. Ciertamente hierba es el pueblo. Sécase la hierba, se marchita la flor. Mas la palabra de Dios, nuestro Dios, permanece para siempre. Eso es lo que nos entiende a nosotros. La palabra de Dios, hermanos, es para siempre. Es eterna. En el cielo el Señor va a seguir enseñándonos palabra de Dios, nuevas revelaciones, cómo se hizo el universo, la materia, cosas maravillosas. Tú no te puedes perder, ¿cierto?, la ocasión de llegar ahí a la eternidad para aprender acerca de Dios. También el profeta Isaías dice algo maravilloso de la Biblia, la palabra de Dios. Hoy día, mis queridos hermanos, pareciera que como que la palabra de Dios, la obra de Dios, cuesta hoy día hacerla, la gente está muy incrédula, la gente hoy día, un día conversaba yo con algunos pastores, como la gente hoy día nos interesa por aprender acerca de Dios, es algo terrible. Por algo la Biblia dice que nuestros días iban a ser como los días de Noé, pero si tú sintonizas el canal es porque tú eres diferente, somos diferentes, amamos la palabra de Dios. Mire lo que dice acá Dios en cuanto a su palabra. Así, Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Será prosperada en aquello para la que la envíe. Dice la palabra de Dios que la Biblia salió de la boca de Dios. Secretarios, 40 hombres fueron simplemente los secretarios, pero registraron los pensamientos de Dios, las revelaciones de Dios. Hubieron hombres que escribieron ni siquiera
supieron lo que escribían, no lo entendieron. Porque Dios le dijo a Daniel, es para el tiempo del fin, el tiempo que nosotros estamos viviendo. Pero como dice este hermoso pasaje, la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que hará aquello que yo quiero, será prosperada en aquello para que la envíe. El mensaje de Dios, hermano, Él va a finalizar la obra en esta tierra. Pero estaremos preparados para la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Ojalá que sí. Estemos preparados cuando el Señor Jesús aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo y todas las naciones se lamenten por Él. ¿Por qué? Porque no querían nada con el Señor. Hermanos, que el Señor los bendiga. Es mi deseo de oración. Sigamos buscando las cosas de Dios, las cosas eternas. Las cosas de este mundo son simplemente temporales, la juventud es temporal, la salud, todo es variable en esta tierra. La única verdad, mis queridos hermanos, es Dios, la eternidad y la vida eterna. Que Dios los bendiga, mis hermanos, en mi deseo y oración. Y la próxima semana vamos a seguir analizando el segundo periodo de la iglesia en el Antiguo Testamento. Y pasaremos al tema 2. ¿Ha sido cambiada la Biblia? ¿Qué diferencia hay de traducción en traducción? Y ahí vamos a estudiar un poquito, hermano, ese tema. Que Dios los bendiga. Y ahora vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Vamos a cerrar los ojos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias por compartir tu palabra, Señor. La palabra que se escribió muchas veces, se transmitió de manera oral, estaba en rollos. Y ahora tenemos el privilegio, Señor, de adquirir una Biblia, comprar una Biblia y poder leerla como es tu deseo. Todos los días un poquito para temerte y aprender de tus mandamientos, aprender de tu poder y conocer tu carácter, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis queridos amigos.